And I wanted to speak today about God's provision. Y yo quiero hablar hoy acerca de la provisión de Dios. So before I came to Mexico as a missionary, Antes de que yo viniera a México como misionera, I wanted to go to Africa to help my friends who are missionary there, who are Polish, but they came to Uganda to be a missionary. yo quería ir a África a ayudar a unos amigos misioneros que estaban allí. Ellos son de Polonia, pero estaban sirviendo en África, en Uganda. And with my friend and with her church, we started to fundraising. Y mi amiga y su iglesia empezó a recaudar fondos. It was 2023. Y eran en el 2003. 23. And of course, we didn't go by ourselves. We had like all the group. We were 13 people. Y no fuimos nosotros solos, pues fuimos todo un grupo de la iglesia, éramos 13 personas. But everybody had their own work, but we also fundraised for the trip. Cada quien tenía su propio trabajo, pero también teníamos que recaudar finanzas para este viaje. We were working hard. Y estábamos trabajando fuerte. And when we collect all the money that we needed, y después de que recolectamos todo el dinero que necesitábamos, we were ready with our backpacks, with our suitcases in the airport. Ya estábamos listos con nuestras maletas, con los pasaportes, todo listo en el aeropuerto. They told us, on the airport, they told us y en el aeropuerto nos dijeron that we cannot go because we don't have visa. Nos dijeron que ustedes no pueden ir porque no tienen una visa. And with these airlines, we needed to have visa. With other one, we didn't have to. Y era esta aerolínea la que pedía una visa. Con otra aerolínea no necesitábamos la visa. And we didn't know that. Pero no sabíamos eso. So they didn't let us go. Así que no nos dejaron seguir. And we didn't know what to do. Y no sabíamos qué hacer. We started to pray. Así que empezamos a orar. And in this airport where we were, there was like a piano. Y en este aeropuerto donde estábamos había un piano. Because it was, what was his name? Because it was like the airport, shopping airport. Era un área como de compra, un área del aeropuerto donde tenían un piano. And one guy started to, like, just random guy started to play Christian song. Y de la nada una persona empieza a tocar en el piano una canción cristiana. And we started to have worship on the airport. Y empezamos a tener alabanza ahí en el aeropuerto. And after that, he came to us and he prayed for us. Y después de eso, él vino, se acercó a nosotros y empezó a orar también por nosotros. And he said, God will provide for your trip. Y él nos dijo, Dios va a proveer para su viaje. Because all the money that we collect, we couldn't have like the receiving back. We couldn't receive it back. Porque ese dinero que habíamos pagado por los vuelos no lo pudimos recibir de vuelta. We came back to the church from where we were Así que nos volvimos a que estábamos orando. and asking God what to do. Y estábamos preguntándole a Dios qué hacer. And I remember pastor came to us. Y recuerdo que el pastor se acercó a nosotros. And he said, we don't have that much money, but people are more important than money. Y él nos dijo, ustedes no tienen tanto dinero, pero las personas son más importantes que el dinero. So they gave us all the savings that they had. Así que la iglesia nos dio de sus ahorros, de los ahorros que tenían. And they asked other ones too. Y le pidieron a otros también. And we collect $320,000. No, pesos. Y recaudamos como 320,000 pesos. So it was a lot. It was a huge amount. And it was a miracle because it was just one day. So because of that, we could go and bless our friends in Uganda. But what I remember, and
even if you don't have like a lot, y que incluso cuando no tenemos mucho, even like a small amount aún esa pequeña cantidad can be a blessing for other people. puede ser una bendición para otras personas. So yeah, that's what I wanted to share. Y eso les quería compartir. Ok, queremos testificar de lo que Dios ha hecho, así que a los In Romans 5, y en Romanos 5, verse 8, versículo 8, it says, dice, "But God shows his love for us, that while we were still sinners, Christ died for us." dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. And then 9, since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Y el 9 dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Christ loves us when we're sinners, Y Cristo nos amó aún cuando éramos pecadores. and he loves us when we're his children, Y nos ama cuando somos sus hijos. and we come to him and ask for forgiveness. Y cuando venimos a Él y pedimos por su perdón. When we were in Santa Rosalia, Cuando estábamos en Santa Rosalía, a small group of us went to watch the sunrise one morning. algunos de nosotros fuimos una mañana a ver el amanecer. And while we're sitting on a bench watching the sunrise, Y mientras estábamos solo en una banca mirando el amanecer, a man came up and was talking to us. un hombre se acercó y empezó a hablarnos. And he came up and was a little wobbly, Él venía caminando así como un poco inestable had a bit to drink in the morning, porque había estado tomando aún en la mañana. and was asking us for money. Y nos estaba pidiendo dinero, And we didn't have any to give him, pero no teníamos nada que darle. but also didn't want to give him money for alcohol. And made this comment about how good God is. Él hizo un comentario acerca de lo bueno que es Dios. And my wife had stopped him. Y mi esposa lo detuvo It was like, wait. y le dijo, espera. It was like, you said alcohol is what you need, Tú dices que el alcohol es algo que necesitas, but you said God is good and provides. pero tú dices que Dios es bueno y Él provee. God can't be your strength Dios puede ser tu fortaleza. and alcohol be your strength. ¿Can? ¿O can? Can't. Dios, o sea, puede ser tu fortaleza, pero no a la vez que el alcohol sea tu fortaleza. You can't have both at the same time. No puedes tener las dos al mismo tiempo. So he had stopped for a second, Así que él se detuvo por un momento and we're like, let's pray y le dijimos, déjanos orar. So- Nuestro para que encuentres su fuerza that he can take away this desire, this feeling, this need for alcohol, y que Dios puede quitar de ti este deseo o esta necesidad por el alcohol. and it's like he said he was a Christian, Y este hombre dijo que antes era cristiano but we're at church y una semana después estamos en la iglesia, en Navidad Médica, and we stand up, we go to the front to introduce ourselves, en el servicio de la iglesia fuimos al frente y nos presentamos. and Abigail goes, "Is that Carlos?" Y desde el frente a yo dijo, ¿es Carlos? And I was like, yeah. Era como, sí, es Carlos. So after church I talked to him. Y después de la iglesia hablamos con él. He said, "You guys prayed with me that day." Y él dijo, ustedes oraron por mí ese día. He said, "I went and I found work, Y yo fui a buscar un trabajo. and after work I was going to go buy alcohol." Y después del trabajo quería ir a buscar alcohol. He said, "And God grabbed my heart." Pero Dios como que tomó mi corazón. He said, "And I went to rehab." Y decidí a un centro de rehabilitación. And- Y estaba en ese centro de rehabilitación desde unos días después de ese domingo. We got to minister at that rehab center. El martes fuimos a hacer el ministerio al centro de rehabilitación. And we got to speak and do worship. Y ya pudimos hablar con ellos, hacer alabanza con ellos. And Carlos was there, Y ahí estaba Carlos, trying to walk in the fullness that God had for him. tratando de caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para él. Okay. While we were enemies of God, Entonces, mientras éramos enemigos de Dios, he sent his son to die for us, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, that we could be saved, para que podamos ser salvos, but that also we could live in the fullness that he has now. pero también para que podamos vivir en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros ahora. So we want to rejoice in God Así que
debemos regocijarnos en Dios in our Jesus Christ, y en Cristo Jesús, who we have reconciliation, porque en Él tenemos reconciliación. that we can be with God. Y ahí podemos estar cerca con Dios. Amen. Amén. Abigail? Yes, sir. Bueno, eso es parte de lo que hemos visto a Dios hacer y sabemos que Él es un Dios poderoso. Así que, sí, pues para continuar queremos dar paso a la palabra. Y el mensaje de hoy lo va a dar Abigail. Hola. So good to be here with you guys. Un placer estar aquí con ustedes. Today I want to share with you guys a little bit of my personal testimony. Y hoy quiero empezar compartiendo un poco de mi testimonio personal. And I really want to capitalize on the idea of forgiveness. Pero quiero enfatizar en la idea del perdón. Forgiving someone is a spiritual legal transaction. Perdonar a alguien es una transacción espiritual, pero también legal. What was wronged cannot be undone. Lo que se hizo mal ya no se puede deshacer. And we live with that pain. We experience that pain. Y vivimos con ese dolor, experimentamos ese dolor. But yeah. The Lord, God desires for us to walk in forgiveness. Pero Dios quiere que nosotros caminemos en su perdón. When we have had an offense done against us, we're left with two options. Y cuando hay una ofensa en contra de nosotros, tenemos dos opciones. We can choose to walk in unforgiveness, Podemos seguir caminando en el resentimiento o falta de perdón, and that's holding on to bitterness. que es como mantenernos en amargura. And we know that bitterness in our lives leads to more pain in our lives. Pero sabemos que la amargura en nuestra vida solo nos lleva a más dolor en nuestra vida. It poisons our soul. Porque es como veneno para nuestra alma. It also opens up a door for the enemy to cause more havoc in our lives. Y abre una puerta para que el enemigo siga causando más daño en nuestra vida. It also affirms our flesh. It feeds our flesh, gratifies that. Y también eso alimenta nuestra carne. The other option is to surrender and forgive. Pero la otra opción es rendirlo y perdonar. And the truth is that surrender is hard. It also hurts. Y la verdad es que rendirlo, soltarlo es difícil. But the outcome is in His all-knowing sovereign power. Y que en su poder soberano y que todo lo conoce, He rightly, correctly gives justice and mercy. Él es el único que da correctamente la justicia y la misericordia. And He promises to take care of us and restore us. Y Él promete tener cuidado de nosotros y restaurarnos. So when I was 18, Entonces, cuando yo tenía 18, I recovered memories that I'd previously had suppressed, that I did not recall. yo empecé a recordar cosas, a volver a tener en mi memoria recuerdos que había suprimido, que no tenía conscientemente. I had recalled my dad sexually abusing me as a little girl. Y recordé que cuando era pequeña mi papá había abusado de mí sexualmente. And these memories brought so much pain. Y estas memorias trajeron muchísimo dolor. It was horrible to remember these offenses done to me. Y fue horrible recordar estas ofensas hechas hacia mí. It was also really hard just my view of myself felt tainted. Y fue muy difícil, como la vista de mí misma se ve afectada. I was completely destroyed. I was so saddened, greatly grieved. Y estaba como destrozada internamente, me sentía muy triste, como en un duelo. For me, it had all happened in El dolor en el alma de lo que había pasado años atrás. Can you help me write something on the board? And so now there was this debt. There was this wrong against me. Entonces había esta muerte, había esto que se había hecho en contra de mí. And the offender was my dad. Y Just right back there. You can write in English. Yeah.
The offender was my dad. Así que entonces, el ofensor era mi papá. And he had hurt me physically. Y me había lastimado físicamente, He had hurt me emotionally. pero también, no solo físicamente, sino emocionalmente. And in doing so, it also opened up spiritual doors where there's evil, evil festers. Pero ahí también abrí puertas espirituales Spiritual pain, where there is evil, evil continues to grow. porque esa maldad se podía acumular y seguir creciendo en espíritu también, con un terreno más dolor. Entonces, dolor espiritual. He had been unfaithful to my mother. Él también había sido, pues, infiel a mi mamá. And my dad had done all of this while being a missionary, so he was a hypocrite. Y él había hecho todo esto mientras era un misionero. Entonces esto fue, pues, muy hipócrita de su parte también. All of these were reasons for why I wanted to hate my dad. Entonces, por todas estas razones, yo quería literalmente odiar a mi papá. Ahí como en mi mente. And there was part of me that wanted to see him destroyed. Pero, y una parte de mí de verdad quería verlo destruido. But God worked a miracle. Dios hizo un milagro, como odio tan intenso. At the same time, I felt a huge desire to forgive my dad. También en el mismo tiempo tenía ese deseo intenso de perdonarlo. The Holy Spirit was working in my heart. Porque el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón. And he was leading me to surrender this debt. Y él me estaba rindiendo, o sea, llevando a rendir esto que causaba muerte. My dad could not restore my innocence. Mi papá no podía restaurar mi inocencia He could not undo these actions. y no podía deshacer estas acciones The offense was already done. porque la ofensa ya había sido hecha. By forgiving my dad, I never justified his actions. Y al perdonar a mi papá nunca justifiqué sus acciones These things are wrong, porque estas cosas están mal, but he couldn't pay for them. pero él no pudo pagar por ellas. And so I had surrendered these to God. Así que tuve que rendir todo esto a Dios. Can you grab me that rag? And God took them away. Y fue Dios el que las quitó. The blood of the Lamb covered those sins. La sangre del Cordero es la que cubre esos pecados. We have all fallen short of the glory of God. Todos hemos caído cortos o hemos fallado delante de Dios. We've all messed up. Hemos cometido errores And God has faithfully forgiven us. y Dios nos ha perdonado fielmente. Now, those offenses have still had lingering effects. Esas dos ofensas The wrongdoings had lingering effects if they continue to affect. tenían un efecto, seguían afectándome. Yeah. What was wrong left like a wave of broken things. Pero porque cuando algo está incorrecto, hace como una ola que se expande, como que continúan cosas incorrectas. It has been a continued process to walk in forgiveness towards my dad. Y ha sido un proceso de caminar en perdón hacia mi papá. I wasn't filled with just this fuzzy, warm feeling immediately. No es que inmediatamente me llenara con esta calidez hacia él, como, o ese sentimiento hacia él. But instantly, God gave me a love for my dad. Pero sí sentí el amor de Dios hacia mi padre. I truly desired the highest good for him. Y de verdad deseé que le fuera bien, lo mejor para él. My dad hadn't been in my life since I was 5. Y mi papá ya no estuvo más en mi vida desde que tenía 5. And so I hadn't thought about him. He wasn't part of it. Así que ya nunca más pensé en eso, porque ya no era parte de mi vida. But for the first time in my life, at 18, God just broke my heart for my father. Pero a los 18 fue que
Dios como me llevó a ese momento en el que mi corazón como se rompió y pude procesar todo esto de mi padre. He gave me compassion for him. Y Él me dio compasión para él. And there was a lot more work to be done after that. Y de ahí seguía mucho más trabajo para seguir haciendo. All my life, I had hated the idea of marriage. Porque toda mi vida odié la idea del matrimonio. I believed that all men would abandon, manipulate, lie, and hurt. Porque pensaba que todos los hombres me van a abandonar, me van a manipular y a lastimar. I had this bitterness towards every man that I met in my life. Porque tenía amargura que la reflejaba o la expresaba hacia todos los hombres en mi vida. And I thought I was right in thinking that. Y yo pensé que era correcto pensar de esa manera. But God revealed to me that I was actively rebelling to His design. Pero Dios me reveló que eso iba activamente en contra de su diseño. I always told people I'd be a missionary and I'd adopt 20 kids and I'd run an orphanage by myself. Yo quería ser como misionera, incorrecta en mi corazón, que tenía amargura, que odiaba a los hombres, que no quería un esposo. And that's not God honoring. Not God honoring what I had Pero eso believed. no honra a Dios. Lo que yo estaba pensando no estaba honrando a Dios. And so God convicted me and He showed me the beauty of His design for families. Y Dios trajo convicción y empezó a mostrar la belleza del diseño de Dios para la familia. And lots of other things to walk out of hurt, of a lack of confidence. También empecé en el proceso de sanar las heridas, de sanar el dolor, de recuperar la confianza. And that God restored in growing my identity in Him. Y Dios restauró y me ayudó a crecer como en mi identidad en Él. I also had grown to rely on my own strength a lot. Y también había crecido creyendo una mentira como de hacer las cosas en mi propia fuerza. There were lots of habits that I'd built to protect myself. Porque había muchos hábitos que había creado como habilidades de no observar mejor. It was like anticipating people's emotions and thoughts. Como que trataba de anticipar las emociones y los pensamientos de las otras personas Finding out people's desires, y trataba de identificar cuál era el deseo de la otra persona and learning how to be exactly what everyone wanted me to be so I could hide. y aprendí a hacer lo que las otras personas querían que fuera porque eso era como una forma de esconderme. And in walking out forgiveness, God was removing this bitterness. Y al caminar en el perdón, Dios seguía removiendo toda esta amargura. And so all these things that had come from that offense needed to also be removed. Porque todas estas cosas que habían venido como This debt that my dad could not pay, y estas deudas que mi papá no podía pagar, God took and He used it for His glory. Dios la tomó para su gloria. God's done a wonderful work and I've experienced so much victory in my life. Dios hizo un trabajo asombroso y he visto tanta victoria en mi vida I'm married now. y ahora estoy casada. I want to read 1 Corinthians 15. Y voy a leer en 1 Corintios 15. And Iglesia a como aferrarse en la noticia del evangelio que él está dando. And all throughout chapter 15, he focuses on the idea of resurrection. Y en este capítulo 15 se enfoca en la idea de la resurrección. And that Jesus' resurrection was true. It really did happen. Que la resurrección de Jesús fue real, que realmente pasó. And that it did have power. Y que tiene poder. And then Paul starts talking about our natural body, our flesh. Y Pablo está hablando también de nuestro cuerpo físico, natural, de nuestra carne. Being the first man to live. Compara a Adán, que fue el primero humano, el primer hombre. And from Adam, we have been born. We have life. Y que después de ahí de Adán vino la vida. But from Jesus, he was the last Adam. Pero que Jesús era como ese segundo Adán, o ese último Adán. And from him, we get a life-giving spirit. Y de él tenemos una vida espiritual. And we get to bear his image. We get to be forever changed. Y somos hechos a su imagen. Perishable puts on the imperishable. The mortal puts on immortality. Then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.
O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Pues el pecado, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan firmes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que And we then got to receive an inheritance from Jesus. tenemos la oportunidad de recibir en Dios esa herencia a través de Jesús. We got to resurrect with him into a spiritual life. Podemos resucitar con Él a esa vida espiritual. And that forever changes us. Y eso nos cambia para siempre. In walking out forgiveness, Y al caminar en el perdón, I know that it hurts a lot. sí, sabemos que este proceso cuesta o duele. And it is hard to surrender something when you want to have justice. Y sobre todo es difícil rendir algo porque tienes ese deseo de querer justicia. When you know that it is right to have justice. Porque tú dices, pero es que lo correcto es que se haga justicia. But it is so easy as Christians to forgive. Pero como cristianos es muy fácil perdonar. Not easy in the actions or the emotions, No es que sea fácil en las acciones o en las emociones, but it is easy because we can rest assured in who God is. pero sí se hace fácil el poder descansar en quién es Dios. We know that He has had the final victory. Porque sabemos que Él tiene la victoria final. Death does not get the final say. Y que la muerte no nos define. Evil does not get to reign, Y que el mal no va a reinar. but God instead gives life, Pero Dios nos da vida. and He gives it abundantly. Y nos da en abundancia. I have continued to work on my relationship with my dad. Y yo he seguido trabajando en la relación con mi papá. A year after recovering the memories, I got back in contact with him. Porque un año después de recuperar la memoria en eso, pude ya volver en contacto con mi papá. And it's been kind of rocky relationship. Y ha sido una relación como con altos y bajos. Sometimes it's better and we give each other life updates. Y a veces se siente mejor, como que nos podemos dar actualizaciones de cómo estamos uno al otro. And then other times I see my dad walking in unforgiveness and bitterness and just be mean. Y en otras ocasiones también siento que mi papá también está en la amargura, como también no se porta de la manera correcta. And there continue to be new offenses. Entonces, cuando lo hace, crea nuevas ofensas. Yeah, so it's easy to be discouraged and think, oh, this is all for nothing. Entonces hay momentos donde es fácil desanimarse porque te piensas como, pero todo para nada. But I find a lot of encouragement from verse 58, Pero tengo mucho ánimo al leer el versículo 58, knowing that working for the Lord is never in vain. porque dice que trabajar para el Señor nunca es en vano. The truth is God does have really high standards. Y sí, la verdad, el Señor tiene altos estándares. Forgiving is something that seems so hard and seems so odd by our human standards. Porque perdonar es muy alto y parece como muy difícil para el estándar humano. God has so many other standards for us besides forgiving. Pero hay muchos más estándares que Dios también tiene para nosotros como hijos, aparte de perdonar. In this resurrection, He has called us to be consecrated and set apart like He is. Porque en su resurrección es que somos consagrados y quiere que seamos como Él es. And so these high standards we cannot fulfill on our own strength. Pero estos estándares nunca los podemos llenar en nuestra propia fuerza, nunca los podremos alcanzar. And we will face opposition, and it will be hard. Y si hay oposición, a veces se hace difícil. But we can take heart in knowing that God does have the final victory. Pero sí podemos tomar valor sabiendo que Dios tiene la victoria final. That walking with Him and working on honoring Him
que al caminar con Él y al hacer las cosas para honrarle a Él, is never in vain. nunca se en vano. God guards us through his victory. Dios nos guarda a través de su victoria. Sure. We'll all close us off in prayer. Y pues, este era el mensaje que yo quería compartir. Thank you, God, for being our Savior, Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. for seeing our needs, seeing our brokenness, and coming to fulfill that. Por ser el que viene a restaurar y a sanar nuestro quebrantamiento. God, we thank you for your sacrifice on the cross. Dios, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. That through your blood, you have washed away our sin. Que a través de tu sangre tú lavaste y limpiaste nuestro pecado. That you equip us with your Holy Spirit. Que tú nos equipas con tu Santo Espíritu. And that you are our strength, our sustenance, to walk for your glory. Entonces, el que nos fortalece para que podamos caminar para tu gloria. And God, we just lift up our lives before you. Dios, te presentamos nuestras vidas delante de ti. You know our hurts and our pains. Tú conoces nuestras heridas, nuestro dolor. You know our needs and our weak points. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros puntos débiles. And God, we know that you are good. Dios, sabemos que tú eres bueno. We know that you are strong. Sabemos que tú eres fuerte. We know that you have wonderful plans for us. Y sabemos que tú tienes planes increíbles para nosotros. We recognize that your design is the best. Y sabemos que reconocemos que tu diseño es mejor. And so we choose to place our trust in you. Así que elegimos confiar en ti. We just entrust our lives into your care. Y confiamos nuestras manos, nuestras vidas en tus manos. We thank you, Lord, for the work that you have done and the work you will continue to do. Gracias Dios, por el trabajo que hasta el momento has hecho, pero gracias por lo que seguirás haciendo. We desire to be made more like you in your image. Queremos ser más como tú, más hechos a tu imagen. And so we just give you all glory and honor. Y te damos a ti toda la gloria y el honor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.